La madrugada del 26 de marzo de 2026 quedará en los libros, no por el escándalo que generó, sino por el silencio que dejó. 87 votos a favor, 41 en contra. Mayoría calificada. 2/3 exactos del Senado de la República. Y la oposición ahí parada, celebrando, aplaudiendo, sacándose fotos para las redes sociales, completamente convencida de que había ganado algo, sin entender que llevaba horas jugando exactamente el papel que Claudia Sheinbaum le había asignado. Pero espera, porque antes de que te cuente cómo pasó esto, necesito que entiendas algo fundamental. Lo que ocurrió esa noche no fue una victoria por aplanadora. No fue un bloque mayoritario aplastando a una minoría indefensa. Fue algo mucho más sofisticado. Algo que, cuando lo analizas capa por capa, te resulta casi imposible de creer que se ejecutó en tiempo real, frente a todos, en vivo y en directo. Esto fue una clase magistral de estrategia política. Y si ves esto hasta el final, vas a entender exactamente por qué. Todo comienza con un fracaso, porque Sheinbaum no llegó a esta votación desde una posición de fuerza absoluta. El plan A había naufragado apenas 2 semanas antes en la Cámara de Diputados. La coalición se fracturó. Los votos no alcanzaron. La oposición celebró, salió a los medios, declaró victoria, brindó en los pasillos. Creyeron que habían frenado a la cuarta transformación para siempre. Ese fue su primer error, porque mientras celebraban, el equipo de Sheinbaum no estaba lamentando la derrota. Estaba estudiando cada voto, identificando cada grieta, analizando cada argumento. Estaba aprendiendo. Spatz y con esa información construyeron el Plan B. No como un parche desesperado, sino como un rediseño quirúrgico que eliminaba todo el ruido innecesario y concentraba el golpe exactamente donde más duele: el dinero y el control institucional. La estrategia que se desplegó esa noche tenía 4 capas. Necesitas verlas todas para entender la magnitud de lo que pasó. La primera capa fue la carnada. Imagina esto. Antes del debate, el gobierno incluye en el paquete de reformas un elemento con todas las características perfectas para atraer el fuego enemigo como un imán: la modificación al artículo 35 de la Constitución, la revocación de mandato adelantada al 3er año del sexenio, la posibilidad de que Sheinbaum apareciera en la boleta en 2027. ¿Por qué era la carnada perfecta? Porque era mediático. Porque era fácilmente atacable. Porque permitía construir una narrativa de alarma democrática sin casi ningún esfuerzo. La oposición podía gritar manipulación. Podía hablar de plan electoral oculto. Podía comparar con Venezuela. Podía presentarse como la gran defensora de la democracia. Todo eso con un solo artículo. Un objeto brillante que atraía toda la atención, mientras lo verdaderamente importante avanzaba por otro carril. Y la oposición mordió. Mordió con todo. Durante más de 6 horas de sesión maratónica, cada discurso estuvo dirigido casi exclusivamente a ese punto. Senadores del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, turnándose para atacar la revocación de mandato una y otra vez. Gastaron todo ahí, todo su capital político, toda su energía, todo su tiempo. Y mientras tanto, los recortes de presupuesto, los topes salariales, los miles de millones redirigidos desde la burocracia hacia las comunidades,
Todo eso avanzaba sin mayor resistencia. Aquí es donde entra la segunda capa, la negociación silenciosa. Mientras la oposición gritaba en el pleno, la operación política real se movía en los pasillos, en las oficinas, en las reuniones a puerta cerrada. Alberto Anaya, senador del Partido del Trabajo, puso una condición. El PT votaría a favor de todo el paquete, sin fisuras, con los votos necesarios para la mayoría calificada, pero con una sola exigencia: que se eliminara por completo la revocación de mandato del dictamen. Sheinbaum aceptó. Y al aceptar, logró dos cosas al mismo tiempo. Consolidó los votos necesarios para ganar y preparó la jugada más devastadora de la noche. Nadie lo vio venir, pero ya estaba calculado desde antes. La tercera capa fue el timing. Y aquí es donde la estrategia pasa de ser inteligente a ser brillante. Porque la carnada no se eliminó al inicio de la sesión. No se anunció antes del debate. Se eliminó después. Después de más de 6 horas de debate maratónico. Después de que la oposición había invertido absolutamente todo en atacar ese punto. Después de que habían comprometido públicamente su posición frente a las cámaras y frente a sus electores. Después de que ya no podían dar marcha atrás sin quedar en ridículo. En ese momento exacto, cuando ya no les quedaba ninguna capacidad de reacción, la senadora del Partido del Trabajo subió a la tribuna con calma y presentó la propuesta de eliminar el artículo 35. Ahora esto. Durante esa sesión se presentaron 18 propuestas de cambio. 17 fueron rechazadas. Una sola fue aceptada. La del PT. La que activaba la trampa. Lo que pasó después era inevitable. La oposición celebró, festejó, se felicitó. Declaró victoria frente a los micrófonos. Estaban genuinamente convencidos de que habían ganado algo importante. No se dieron cuenta de que al eliminar la revocación de mandato, se habían quedado completamente sin argumentos. De repente, ya no podían hablar de plan electoral oculto. Ya no podían gritar manipulación. Ya no podían presentarse como defensores de la democracia. Todo eso desapareció junto con el artículo 35. Y lo que quedó en el dictamen fue el núcleo duro, puro, limpio, sin distractores. La austeridad, el recorte de privilegios, los topes salariales. Aquí es donde todo cambia. Porque ahora viene la pregunta que no tiene respuesta posible. ¿Cómo votas en contra de eso? Pero ¿cómo te paras frente al país entero y dices que estás en contra de quitarles los privilegios a funcionarios que ganan más que la presidenta de la República? ¿Cómo justificas que los consejeros del INE sigan teniendo seguros médicos de lujo mientras la gente hace fila durante meses en el IMSS? No puedes. No hay argumento. No hay discurso posible que no te haga quedar como el defensor del viejo régimen. Los 41 votos en contra quedaron registrados con nombre y apellido, para siempre. La cuarta capa fue el mensaje, porque lo que pasó esa noche no fue solo una victoria legislativa, fue una declaración. Hacia la oposición, el mensaje fue demoledor. Ya no alcanza con gritar, ya no alcanza con indignarse cada vez que pierden una votación. Enfrentan un liderazgo que sabe negociar, maniobrar y golpear en el momento exacto. ¿Qué puede ceder en lo secundario sin perder lo esencial? Si siguen gastando horas encarnadas y celebrando peones mientras les hacen jaque mate, el resultado siempre va a ser el mismo. Mucho ruido, muchos gritos, y 87 a 41. Hacia el pueblo,
El mensaje fue el más importante de todos. Aproximadamente 4.000 millones de pesos. Eso es lo que se ahorra con esta reforma. 4.000 millones que antes iban a bonos, seguros de lujo y gastos de representación de funcionarios que nadie conocía. Dinero que ahora debería ir a calles, a comunidades, a pozos de agua, a centros de salud. Si un pozo de agua cuesta entre 10 y 20 millones, estamos hablando de cientos de comunidades con agua potable. Con dinero que antes se iba en el bono de un funcionario que nadie eligió. Ahora bien, aquí viene la parte que nadie quiere decir. Ganar la votación fue el primer paso. El más difícil viene ahora, porque una cosa es aprobar recortes en el Senado con 87 votos, y otra muy distinta es implementarlos en 32 estados, con gobernadores que tienen sus propias agendas y redes de poder. Los actores afectados no van a desaparecer porque perdieron una votación. Van a reorganizarse, van a usar los tribunales, van a intentar que la reforma se quede en el papel. El pueblo observa, siempre observa, y juzga únicamente por los resultados. Si las calles se pavimentan, si el agua llega, si los ahorros se traducen en algo concreto que la gente pueda tocar, entonces esta clase magistral habrá sido el inicio de algo verdaderamente histórico. Si no, si la implementación falla, si el dinero se desvía, habrá sido solo otra noche brillante de política que no cambió absolutamente nada. Lo que pasó la madrugada del 26 de marzo de 2026 fue la primera gran demostración de cómo Claudia Sheinbaum piensa ejercer el poder. No gritando más fuerte, no usando fuerza bruta, moviendo las piezas con una precisión que sus adversarios no esperaban, cediendo un peón para ganar la reina, dejando que el rival celebre mientras le mueve el tablero por debajo, dándole un consuelo calculado para que se distraiga. Y cuando finalmente miran el resultado completo, ya no tienen nada. Solo el peón que les regalaron y la sonrisa de quien cree que ganó, aunque la realidad sea exactamente la contraria. México ya tuvo demasiadas victorias legislativas que no cambiaron nada. Esta tiene que ser diferente. El tiempo dirá si fue el inicio de una transformación real, o solo la jugada más brillante de una noche que el pueblo nunca debió olvidar.